de ser, de existir, de estar aquí todos juntos, en familia, con amigos, con seres invisibles que nos acompañan, que son nuestros mentores y guías espirituales, nuestros protectores, ángeles en nuestra vida que nos orientan, que nos guían, que nos dan ese impulso para seguir adelante, que nos permiten tener esa capacidad para entender la enseñanza que el Divino Maestro trajo para redimir y elevar este planeta y a todos nosotros. Te agradecemos, Jesús, Maestro querido, y pedimos toda tu radiación, toda tu luz, toda tu bondad y amor para todos nosotros, y particularmente para aquellos que sufren el dolor físico, mental o emocional, aquellos que están en soledad, aquellos que padecen en silencio, aquellos que sufren la amargura de ver sufrir a sus semejantes y seres queridos. Pedimos en particular por nuestros hermanos que están enfermos, que están en clínicas y en hospitales y que se ven indefensos, desesperados. Pedimos para ellos la sana resignación, que recuerden las oraciones cuando éramos niños, que recuerden que tienen el amor de una madre física, a imagen y reflejo de la imagen del Padre eterno, de la Madre cósmica que nos asiste, nos cuida y nos guarda en todo momento. Pedimos para ellos que llegue el pensamiento de consuelo, el pensamiento de grata recordación de ti, Divino Maestro Jesús. Te damos las gracias y te pedimos que nos permitas en lo posible ser instrumentos de consuelo, de bendición y de amor para todos aquellos que se crucen en nuestro camino. Te pedimos que nos enseñes a perdonar como tú nos perdonas, como tú nos das ese consuelo en todo momento. Todos nosotros hemos caído y nos hemos equivocado innumerables veces. Te pedimos que nos des esa paciencia y esa comprensión, esa tolerancia y ese amor a nuestro hermano, como quisiéramos para nosotros mismos. Amados mentores y guías espirituales, en vuestras manos encomendamos esta sesión para que bendiga nuestras vidas y a su vez seamos instrumento de bendición para todos nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, David. Muy linda oración. Gracias. Qué linda oración. Muchas gracias. ¿Alguien se aporta voluntario para leer? Primera parte. Dale, madre. Abre tu audio. Perdón. El juicio y la palabra. Aquel que esté sin pecado, que arroje la primera piedra, dijo Jesús. Esta máxima hace de la indulgencia un deber, porque no hay nadie que no la necesite para sí mismo. Nos enseña que no debemos juzgar a los otros con mayor severidad que aquella con la que nos juzgamos a nosotros mismos, ni condenar en los demás lo que absolvemos en nosotros. Antes de reprochar una falta a alguien, miremos si no podría recaer sobre nosotros la misma reprobación. La reprobación de la conducta ajena puede tener los motivos reprimir en el mal o desacreditar a la persona cuyos actos se critican. Este último propósito nunca tiene disculpa, porque en ese caso solo existe maledicencia y maldad. El primero puede ser loable e incluso constituye un deber en ciertos casos, porque de ahí puede resultar un bien, y porque de no ser así, el mal jamás sería reprimido en la sociedad. Por otra parte,
¿No debe el hombre cooperar en el progreso de su semejante? Así pues, este principio no debe ser tomado en su sentido absoluto. No juzgues si no queréis ser juzgados, porque la letra mata, mientras que el espíritu vivifica. Jesús no podía prohibir la reprobación de lo que está mal, puesto que él mismo nos dio el ejemplo de ello y lo hizo en términos enérgicos. Con todo, quiso decir que la autoridad de la reprobación está en la razón directa de la autoridad moral del que la pronuncia. Ser culpable de aquello mismo de lo que se recrimina a otro implica abdicar en esa autoridad. Además, es arrojarse al derecho de regresión. La conciencia íntima, por otra parte, niega todo respeto y toda sumisión voluntaria a aquel que, investido de algún poder, viola las leyes y los principios que está cargando se aplica. Encargado de aplicar. Que está encargado se aplica. Para Dios, la única autoridad legítima es la que apoya en el ejemplo que ella misma da del bien. Eso es igualmente lo que destaca de las palabras de Jesús. Allan Kardec, el espiritismo, punto capítulo 10. Gracias. Gracias, mamá. David, ¿podrías leer la segunda parte? Como no. Los tres tamices. En una ocasión, un hombre exaltado se acercó a Sócrates y le susurró en su oído: escucha, como tu amigo, tengo algo muy serio que decirte en privado. Espera, añadió el otro sabio y prudente. ¿Has pensado lo que me vas a contar por los tres tamices? ¿Tres tamices?, preguntó el visitante asombrado. Sí, mi querido amigo, tres tamices. Veamos si su confesión ha pasado a través de ellos. El primero es el tamiz de la verdad. ¿Está usted absolutamente seguro de lo que pretende comunicar? Bueno, reflexionó el interlocutor, realmente no puedo estar seguro, pero he escuchado y entonces... Exactamente, estoy seguro de que has elegido el segundo criterio, el de la bondad. Aún así, incluso si lo que crees saber no es real, ¿lo que quieres decirme es al menos bueno? Dudando, el hombre respondió: eso no, todo lo contrario. Ah, dijo el sabio, usemos la tercera prueba, la de la utilidad, y notemos la utilidad de lo que tanto te aflige. ¿Útil?, dijo el agitado visitante. Útil no es. Pues bien, concluyó el filósofo con una sonrisa, si lo que hay que confiar no es cierto, ni bueno, ni útil, olvidemos el problema y no nos preocupemos por él, ya que de nada valen los casos sin edificación para nosotros. Ahí, amigo mío, está la lección de Sócrates en materia de calumnias. Hermano 10, Aulas de la Vida, Chico Xavier. Hermano X, hermano X. Perdón. Palabra y juicio. Nosotros vivimos en una sociedad en la que se nos juzga constantemente por nuestra apariencia, nuestras acciones, incluso los bienes materiales que tenemos o no. Pero cuando esta situación es la contraria, ¿acaso nosotros somos tolerantes con los demás?
Esta es una reflexión que debemos hacer todos antes de juzgar, antes de dar una opinión. Y cuando hablamos del juzgamiento, el juzgar es necesario. Si Dios no nos hubiera dado el raciocinio, la inteligencia, el sentido moral, sin juicio no podríamos establecer valores a nuestras acciones, ¿no? Más sin embargo, la importancia radica cuando nosotros establecemos un juicio, la importancia radica en los criterios que utilizamos para juzgar. ¿Acaso nosotros juzgamos con los criterios del amor, de la inmortalidad, de la paz, del crecimiento espiritual? ¿O juzgamos con los criterios de la sociedad, del mundo, de las apariencias, desde una perspectiva muy limitada? Entonces, esos criterios son muy diferentes. Y cada opinión o juicio que desarrollamos en el presente está íntimamente relacionado con hechos anteriores. Es decir, observaciones, avisos, censuras, supersticiones, prejuicios, informaciones e incluso influencia de nuestro entorno, incluyendo de nuestras instituciones. Entonces, todo esto va formando en nosotros una especie de reservorio, podemos decir, una especie sí, un reservorio moral, ¿no? Una colección de reglas, preconceptos que nosotros tratamos de cumplir rigurosamente, porque eso es lo que nosotros aprendimos, eso es lo que nosotros experimentamos. Entonces, de ahí nosotros lo utilizamos para juzgar o de ahí nos servimos para calificar las cosas tanto buenas como malas. Entonces, nuestra concepción, vamos a decirlo así, ético, moral, se basa en la noción adquirida que nosotros tenemos de nuestras experiencias, tanto en la casa, domésticas, sociales, religiosas, de las cuales nosotros nos servimos para omitir opiniones, para omitir puntos de vista, con el fin de armonizar o proteger todo aquello que creemos como una verdad, como verdades absolutas. Es por eso que frecuentemente los juicios que hacemos sobre las otras personas nos hablan de lo que tenemos dentro. Para explicarlo de una manera mejor, es como la forma y el material que utilizamos para juzgar a los demás reside en nuestro interior. Cuando nosotros evaluamos los hechos y principalmente las personas, podemos calificarlos como correctos, incorrectos, buenos, malos, agradables, desagradables. Podemos valorizar o podemos despreciarlos también, según los contenidos morales, los contenidos intelectuales, emocionales, que conscientemente o inconscientemente llevamos dentro de nosotros. Y muchas personas tienen la costumbre de juzgar, y cuando digo muchas personas nos incluye a nosotros también, ¿no? Porque pues es parte de nuestras inferioridades. Entonces muchas personas tienen la costumbre de juzgar las cosas, las situaciones, señalando los errores, los defectos, evaluando a alguien por su aspecto, su actitud. Y este hábito de juzgar es parte de nuestras imperfecciones, es parte de las imperfecciones de nuestro carácter. Mirar la vida de los demás, hablar mal de nuestros colegas, nuestros amigos, incluso de nuestros familiares y de desconocidos también, criticar los actos de los demás, hacer intrigas, contar a todo mundo las faltas que hemos visto en los demás. Todo esto es juzgar, ¿no?
y que para nosotros muchas veces nos parece algo muy natural, pero estamos emitiendo un juicio. Jesús nos dijo, no juzgues para no ser juzgado. Con la vara que medís serás medido. Él nos pregunta, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, pero no consideras la viga en tu propio ojo? Él nos pregunta, ¿cómo le vas a decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Entonces primero saca la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué nos quiso decir Jesús con eso? Él nos quiso decir que no debemos de condenar a las personas, tampoco su actitud, que no debemos denigrar a nuestro prójimo. Lo que sí debemos hacer es reprobar el mal, todo el mal que haya podido hacerse. Entonces, el reprimir el mal es nuestro deber. Y aquí hablamos de censurar el mal y no a la persona, que normalmente es el contrario. Censuramos a la persona sin ver exactamente el mal, ¿no? Allan Kardec preguntó a los espíritus superiores cuál es el verdadero significado de la palabra caridad para Jesús, como la entendía Jesús. Y los espíritus superiores respondieron, benevolencia hacia todos. Indulgencia hacia las imperfecciones de los demás. Es el perdón de las ofensas. Es para que nosotros podamos comprender esta respuesta, para que podamos ser benévolos, para que podamos ser indulgentes con los errores de los demás, de nuestros hermanos. Primeramente, debemos estar conscientes de nuestros propios errores, de nuestras propias imperfecciones, de nuestras propias limitaciones. Es lo mismo cuando Jesús nos dice, bueno, primero quita la viga de tu ojo para que puedas ver la paja de tu hermano, ¿no? Entonces es eso, identificar en nosotros, estar conscientes de nuestros errores. Y solamente a partir de ahí tendremos la condición para entender los errores de los demás. Y si intentamos al menos actuar de forma empática, de forma comprensiva, todas estas ideas de prejuicio se alejarán de nosotros, se alejarán de nuestra alma. No le vamos a dar más no los vamos a cultivar más. Cuando dejemos de sentir ese placer de evaluar el comportamiento de los demás y también comentarlo a los demás, porque no solo criticamos, sino que también aparte vamos y se lo decimos al vecino. Cuando nosotros dejemos de sentir ese placer, cuando dejemos de afligirnos por las imperfecciones de carácter de los demás, cuando aceptemos que nosotros también cometemos errores, que todos tenemos un grado de evolución diferente, un grado de madurez, y que todos nosotros actuamos de acuerdo con ese grado, con esa maduridad. Entonces ahí pararemos de juzgar. Entender que cometemos errores en virtud de nuestras limitaciones, de nuestras dificultades que aún arrastramos. Entonces no podemos exigir la perfección que aún estamos lejos de poseer. Hay un pensamiento que está atribuido a la Madre Teresa de Calcuta que dice, si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla.
Entonces es un llamado a esta reflexión. Este estudio es para que reflexionemos sobre esos comportamientos que tenemos de juzgar a los demás y de juzgarse también a uno mismo. Y entender que ese juicio que nosotros emitimos es un retraso, un atraso para nuestro crecimiento y nuestra evolución. Entonces, ¿cómo es importante la reflexión sobre este sujeto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender el día de hoy con este tema tan importante. Si alguien tiene preguntas, comentarios, damos la bienvenida a César, a Sayuri. Hola César, bienvenido, buenos días. Buenos días, mis amigos. Ay, Flaquita, está complicado eso porque qué bueno es el chisme. Eso es lo que vamos a tratar de ver, que el chisme cómo nos afecta, ¿no? Porque sí es cierto, pero fíjate que sí es cierto, de alguna otra forma a veces se nos hace algo, muchas veces no lo hacemos con la maldad, no lo hacemos con el daño de molestar a las personas, pero sí es cierto, a veces te pones a pensar eso cuando uno dice, uno habla o critica en los demás lo que uno tiene. Y cuando lo escuchas así, te das cuenta que lo que dices de las personas a veces, muchas veces es cierto, no es lo que tú has hecho o lo que tú sigues haciendo pero de alguna otra forma lo ves mal en los demás, pero en ti pues crees que no es así, ¿no? Y sí está. Esto es lo que nos llama Jesús a hacer, ¿no? Tendremos algo que reprocharnos, pensar antes de hablar lo que estoy por criticar, ¿no será que yo también lo tengo? ¿No será que alguien también me puede criticar eso? Entonces es mucho trabajo interno, mucha autorreflexión, mucha aceptación también en un cierto sentido. Se lo voy a dejar Sebastián. No, también hace parte de un mal hábito, ¿no? Que tenemos cultivado por esa falta de conciencia, ¿no? Y como que se dispara así naturalmente, ¿no? Como un reflejo así condicionado que tenemos en realidad por falta de conciencia, ¿no? De solo juzgar así como si fuera algo que está considerado como algo muy banal en la sociedad hoy en día, ¿no? Que todo el mundo hace, como el hecho de los chismes, ¿no? Que es muy común, ¿cómo se dice? Chismes, César, es como fofoca, puede ser fofoca como... Sí, fofoca. Entonces algo como muy banal y muy común, así que todo el mundo hace sin reflexionar en realmente como lo que está haciendo, ¿no? Cómo está juzgando al otro y cómo está hablando del vecino, de los demás. Entonces, como todos los otros comportamientos que hemos visto, ¿no? Requiere conciencia y autodisciplina de nosotros, ¿no? Estar consciente cuando ese reflejo se dispara, ¿no? Enseguida pensar y decir, no voy a juzgar, ¿no? Y toma un tiempo, no es algo que se hace de un día para el otro, no toma su tiempo, pero teniendo esa conciencia, ¿no? Poco a poco uno va como que conquiriendo el territorio, ¿no? Y siendo dueño de lo que pasa acá en esa casa mental, como que hemos hablado tanto, ¿no? En estos estudios. Entonces, vamos a seguir. Pablo de Tarso nos dice que el hombre es indisculpable, quien quiera que pretenda ser juez, porque al juzgar a los demás, condena a sí mismo, ya que practica las mismas cosas atrayendo hacia sí con su juicio. Esto quiere decir que cada vez que juzguemos al prójimo, estableceremos una sentencia sobre nosotros mismos, un peso y una medida de cómo nosotros mismos seremos juzgados en realidad. Debemos recordar que somos un verdadero campo magnético, ¿no? Ya lo hemos hablado, ¿no? Sobre el pensamiento, la sintonía. Y que según nuestra vibración atraemos personas,
situaciones, creamos sintonías, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, nuestros juicios siempre serán las razones de nuestra libertad o de nuestro encarcelamiento en el proceso de desarrollo y crecimiento espiritual. Hablemos un poco de la proyección. Cada vez que definimos éticamente a otra persona, en realidad nos estamos definiendo a nosotros mismos. Ejemplo, la mujer que está enamorada y que trata a todas las otras mujeres de prostituta. El alumno perezoso que no estudia y que le echa la culpa al profesor que dice que él es el que no sabe enseñar. El hecho de juzgar las faltas de los demás constituye una falta de compasión con el que se equivoca, ¿no? Errores hacemos todos. Todo juicio sin piedad genera mecanismos de aflicción futura para el acusador. Al juzgar las acciones que se consideran incorrectas en el prójimo, se realiza una proyección de nuestra propia sombra en forma de autojustificación, ¿no? Como si justificara en mí lo que está mal en mí, ¿no? Viéndolo, haciéndolo resaltar en el otro. Criticamos y juzgamos lo que en realidad no aceptamos en nosotros mismos. Nos identificamos porque trae en el núcleo de sus experiencias los mismos vicios que nosotros mismos poseemos. Y rechazamos que nuestro subconsciente identifica como malos y que deben ser destruidos. Entonces, cuando sorprendemos a nuestros hermanos, ¿no?, en el error, lo primero que queremos es que sean juzgados, ¿no? Cuando nosotros mismos ya lo hemos hecho, ya los hemos juzgado, ¿no? Queremos que sean condenados, que sufran una ejecución, ¿no? Actuamos así porque creemos que al hacerlo nosotros mismos exorcizamos en nosotros esos males que nosotros mismos tenemos. Porque en realidad un espíritu que es equilibrado, él no ve inferioridad en los demás, ¿no? Él solo proyecta bondad, solo proyecta lo bueno, lo que él tiene en su interior, ¿no? Entonces cada quien proyecta lo que tiene dentro de sí. Entonces la mejor manera de conocer a alguien es escucharlo hablar de los demás. ¿No? Esa famosa frase que dice más Juan habla de Pedro, más conozco a Juan, ¿no? Todo ser humano cree que posee la verdad. Eso es como algo innato de cada quien, ¿no? Que cree que lo que él piensa, que es en realidad la verdad, ¿no? Entonces, juzgar al otro tomando en cuenta nuestra propia realidad, nuestras experiencias, no tiene ningún sentido común, ¿no? No tiene racionalidad, ¿no? Es como, siempre tengo la imagen esa de que cada espíritu es como un universo completamente distinto, así con sus leyes, con todo lo aprendido, todas sus experiencias, ¿no? Y en cada quien es único, ¿no? Entonces, ¿cómo yo podría juzgar al próximo bajo mis leyes de mi propio espíritu, así de mi propio mundo interior, ¿no? O sea, sin saber lo que la persona vivió, lo que la persona... En realidad, si se paran a pensar un poquito en eso, solo en esa imagen, no tiene mucho sentido el juicio, ¿no? Nuestra facilidad para juzgar a los demás es proporcional en realidad a nuestra propia ignorancia, porque en general solo vemos el mal en el otro, interpretamos las cosas sin tener todos los elementos, ¿no?, de la vida de la otra persona. Siempre recibimos el juicio que merecemos, porque la ley de acción y reacción actúa todo el tiempo sobre nosotros. Como Jesús nos dijo, con la medida que medirás al prójimo, serás medido, ¿no? Entonces, de la misma manera que medimos al prójimo, que juzgamos al prójimo, ¿ok?, seremos nosotros también medidos. Es como ese es el patrón energético que nosotros estamos estableciendo, que estamos emitiendo. Y ya lo hemos hablado bastante también en los estudios pasados del pensamiento que estamos constantemente emitiendo. Entonces estamos estableciendo ese patrón energético, ¿no?, que fuera de la palabra, ¿no? Entonces debemos hacer el esfuerzo de estar conscientes de no juzgar. No sabemos qué tipo de
de problemas está pasando, ¿no? La otra persona. Quizás está tratando de hacer lo máximo que puede, ¿no? Y no consigue resolver el problema. No tenemos la menor idea de lo que los demás están cargando en realidad, ¿no? Entonces, antes de emitir un juicio, deberíamos preguntarnos, ¿qué le pasó a esa persona para actuar de tal o tal manera? ¿Ok? Que no sabemos. ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿No? ¿Cuál es su recorrido? ¿Qué influencia ha tenido en su vida? ¿Qué problemas está enfrentando? ¿Qué diferencias trae en su educación como para nosotros? ¿Qué ejemplos tuvo en su vida? ¿A qué medios espirituales y culturales estuvo expuesta esa persona? Entonces, si realmente hiciéramos un balance, ¿no? Y miráramos con atención a las personas, no juzgaríamos. Porque en realidad no conocemos todos los aspectos, ¿no? De la vida de las otras personas. Juzgar al próximo es emitir una sentencia basada sobre nuestras opiniones, ¿no? Sin ningún fundamento. En realidad, el único que podría juzgar sería Dios, porque Dios es el único que conoce completamente nuestras vidas, ¿no? Y la vida de todos. El único que podría emitir un juicio es Dios. Y Dios no juzga. Dios no juzga. Dios es puro amor, pura compasión, ¿no? Entonces, hay bastante que reflexionar en todo esto, ¿no? Cómo el juicio puede variar, ¿no? Cómo puede ser comprendido de diferentes maneras. Es decir, como una persona puede ver, no sé, un indigente en la calle y uno puede pensar, uno va a decir, ay, mira ese sucio, borracho, drogadicto. Y la otra persona lo va a ver y va a decir, ah, bueno, esta pobre persona no ha encontrado trabajo, necesita ayuda. Entonces, son dos tipos de actitudes, ¿no? Dos tipos de juicios, dos tipos de corazones también. Entonces, ¿cómo puede ser diferente para uno y otro? O sea, no son nuestras percepciones, ¿no? Y todo eso que tenemos dentro es el reflejo, como dijo Sebastián, cuando nosotros juzgamos, ¿no? Y cómo cada persona tiene sus propias dificultades. Todos nosotros tenemos nuestras propias dificultades, ¿no? Entonces debemos buscar esa tolerancia, esa comprensión. Y muchas veces como unas pocas preguntas pueden revelarnos esa gran verdad sobre una situación, ¿no? Y lo malo es que muchas veces no queremos preguntar porque no queremos escuchar, porque eso implica un cambio en nosotros mismos. Eso implica sí, cambiar, ¿no? Modificar nuestras actitudes. No sé si hay preguntas. Sí, David, por favor. Sí. El tema es bien interesante. Yo estoy tomando notas y me están llegando algunas ideas que quisiera compartir. Espero no extenderme. Creo que la actitud de juzgar, de criticar, de descalificar al otro es lo más común en todos los seres humanos. Es una manía, es un defecto, digámoslo así, por nuestro sentido de orgullo, nuestro sentido de superioridad. Siempre el orgullo, el egoísmo, el apego, son tres defectos o tres ausencias de virtudes que dice Allan Kardec, es la causa de todos nuestros males, ¿no? De toda la enseñanza espírita. Yo he sacado que todo tiene que ver, la raíz del mal, de nuestro mal, del mal que anida en nosotros, es el orgullo, es el egoísmo y es el apego. Entonces, por mi propia experiencia, que yo he sido en el pasado, todavía puedo estarlo haciendo, tengo la tendencia a juzgar, a descalificar, a criticar, a enjuiciar al otro. Eso, obviamente, uno no lo ve. Es muy difícil ver la viga que trae uno en sus ojos, porque quiere uno ver el mal en el otro, ¿no? Entonces tenemos esa tendencia de no estudiarnos, de no conocernos a nosotros mismos, y tenemos un sentido de molestia, de malestar, cuando alguien tiene quizás un nivel intelectual, educativo, cultural, económico, y siempre va a creer ser superior y va a arrasar a los demás con la misma medida. Entonces, eso obviamente es un defecto muy fuerte, es un defecto,
digámoslo así, es muy marcado en todos nosotros. Yo me acordaba de que, por ejemplo, cuando yo juzgo, cuando yo veo en el otro el defecto, lo que hago es mentalmente, como dice Sebastián, mi mente vibra, pero la vibración es hostil, la vibración es negativa. O sea, estoy molesto, veo mis ojos, mi atención se pone en el defecto pequeño o mediano de la otra persona, de mi semejante, pero yo mi mente la estoy usando para crear un avispero aquí. Y una vez que ya explota como un volcán, mi palabra, mi lengua, es como si fuera un estilete o una espada que va a tratar de dañar al otro, criticándolo, ofendiéndolo, comentando en chisme o en un comentario a otra persona de que la otra persona está mal, ¿no? Entonces, lo que no reflexionamos es que el primer daño que genero es el daño a uno mismo. Imagínense cómo el cerebro, las ondas cerebrales se distorsionan y estoy tan molesto con ese pensamiento, con esa persona que no hace lo que yo quiero, no actúa como yo espero o simplemente veo un defecto en la otra persona. Entonces lo que voy a provocar es eso, un malestar conmigo, que luego la lengua, decían que el mayor enemigo en un ejército no son miles de soldados. Básicamente la lengua ha matado a millones de seres humanos, ¿no? Porque con la lengua pisoteamos la poca dignidad, la dignidad que tiene nuestro hermano, y en lugar de elevarlo, lo pisoteamos y podemos ser causantes de un karma grave. A la hora de liquidar el entusiasmo, o si el hermano necesita apoyo, en lugar de decir, oye, yo te ayudo con la carga que tienes, al contrario, yo le doy una carga terrible, ¿no? O sea, le estoy dando un espadazo, una espada que generalmente genera una herida que va a sangrar. Y yo soy responsable de eso. Desafortunadamente es muy difícil verlo, pero la ley causa y efecto, la ley de la justicia divina, en un momento dado, las personas que somos muy intolerantes, muy impacientes, que no tenemos ese sentido de indulgencia, de benevolencia, vamos a sufrir la experiencia. Y qué bueno que lo sufrimos. O sea, las personas que tenemos un carácter o que lo tuvimos muy duro, nos hemos visto la situación muy difícil, viviendo la experiencia de que otros con mayor carácter, con mayor fuerza, llegan a dañarnos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué si yo no he hecho nada, no? No has hecho nada, pero lo has hecho en el pasado y lo traes latente. Entonces, creo yo que esta instrucción es muy valiosa. Yo me recuerdo hay una palabra que dice que cuando tú apuntas con tus dedos, apuntas así, es como una pistola. Entonces tú apuntas al semejante, pero hay un pulgar que mira hacia arriba, que es como, Dios es como testigo y hay 3 dedos que apuntan hacia ti. Entonces, cuando uno juicia, cuando uno critica, por muchos deseos que quieras de querer hacer un bien, realmente hay un móvil hostil. Si quisieras hacer un bien, no se critica, simplemente se le dice, hermano, ¿me permites apoyarte? Mira, mi punto de vista es esto. ¿Cómo ves? ¿Te puedo apoyar? Pero es constructivo, no es destructivo, ¿no? Entonces, creo que sería eso. El Padre Nuestro es muy claro. Si lo usáramos con frecuencia, perdona nuestras ofensas, como también nosotros ya hemos perdonado a los que nos han ofendido. Entonces, creo que el repetir el Padre Nuestro con conciencia en la noche al terminar el día nos va a recordar si realmente estamos perdonando, si nos hemos perdonado y si realmente estamos en la línea con Dios, ¿no? Esa sería mi aportación. Gracias. Gracias, David. Solo quería decir una pequeña cosa que acá estamos todos estudiando y aprendiendo juntos. Nadie tendría que sentirse mal de esto porque es algo natural y hay que entender que estamos en un proceso de aprendimiento, de ir aprendiendo poco a poco, de ir tomando conciencia de nuestros comportamientos, así que como decíamos eran banales, y conciencia, ¿no? Y que poco a poco vamos, ¿no? Poniendo en práctica. No es, acá no es, la meta no es de que nadie se sienta mal, son cosas que todos hacemos inconscientemente, ¿no? Entonces poco a poco ir tomando conciencia y aprendiendo, ¿no? Es una lucha de todos, ¿no? Y estamos aquí en un mundo imperfecto y somos imperfectos, es un gran aprendizaje para todos, por eso estamos en este tipo de estudios, tratando de reflexionar sobre esto. No sé si hay más comentarios, si no me sigo y sigo. César. Sí, César. Adelante, adelante.
voy a hacer como David. Preparei pequenito comentário. Pouco a pouco, eu creio que salimos de nossa condição de niños e em este momento começamos a mirar-nos a nós outros mesmos. Quando somos niños, creemos que tudo é culpa de los demás, que o mundo está mal, que a gente está mal, pero pouco a pouco nos damos conta que somos nós outros, que estamos fora de sintonia com a lei de Deus. E em este momento empezamos a corrigir-nos, a ser mais severos com nós outros mesmos e mais compreensivos com os demais. Mas estamos aprendendo. Así es. Gracias. Muchas gracias. Karen. Ya, gracias. Solamente era como un recordatorio que yo siempre me hago, que igual mencionó David y mencionaron en las sesiones anteriores, que era lo del dedo, ¿no? O sea, eso que señalas y tienes tres apuntando hacia ti. Y algo que a mí me funciona mucho es la ley del espejo. Pues no sé, o sea, que lo que yo veo en los demás en realidad es pues mi propio reflejo. Entonces muchas veces es, no sé, digo algo, un comentario y yo solita en mi cabeza como, ay, no te proyectes, porque sí es muy fácil como ver los defectos en el otro, pero en realidad, según yo, la mente humana no puede ver aquello que no conoce. Entonces, ¿cómo vas a ver algo que tú no tienes y que no conoces en ti, no? Entonces era eso, como cada vez que vemos algo que no nos parece en los demás, pues sí, recordar que lo que te choca, te checa. Gracias. Gracias, Karen. Y es exactamente así, ¿no? Hay una autora espírita nos dice que la calumnia es como un virus que se propaga rápidamente, que se propaga fácilmente. Entonces, cuanto más se vitaliza con la atención, como decía David, cuanto más nos focalizamos, más fácilmente se extiende. Entonces, siempre preguntarnos, ¿acaso queremos ser nosotros los portadores de ese virus? ¿Queremos nosotros ser esos propagadores? Y si analizamos, existen muchísimas formas de emitir juicios, diferentes tipos hacia nuestros hermanos y hermanas. Juzgamos tanto por el pensamiento como por la palabra. Y muchas veces pensamos que porque no lo expresamos, que porque no lo dijimos, está bien, no pasa nada. Pero no, siguen teniendo la misma carga energética, porque toda palabra comienza por el pensamiento. Entonces, sigue siendo un acto negativo, ¿no? Juzgamos muchas veces a la gente por la religión, juzgamos por el sexo, por las apariencias, en fin. Siempre encontramos temas, siempre encontramos puntos en los demás para juzgar. Y si hacemos el análisis, como el comentario que hizo David, cuando nosotros juzgamos a los demás, de cierta manera nos elevamos por encima de los que criticamos. Utilizamos ese típico, yo nunca haría eso, yo nunca hubiera reaccionado de esa manera, yo nunca me habría puesto ese tipo de ropa. ¿No? O sea, nos sentimos superiores, pero al juzgar, al emitir, debemos siempre recordar que esas palabras llenas de negatividad, en realidad lo que estamos haciendo es llenarnos de negativo nosotros mismos. Y una cosa importante de hacer en estos casos, antes de juzgar, es el autoanálisis, ¿no? Sócrates, bien, él nos dijo, conócete a ti mismo. Es decir, ir a buscar a nuestro interior, identificar nuestra realidad íntima, identificar nuestros defectos, nuestras imperfecciones, estas debilidades y tratar de corregirlas día a día mediante el esfuerzo, mediante
la renovación de nuestras actitudes y no el autocastigo que muchas veces pues, solemos hacer. Y una cosa que es bien importante, como al principio les dije, es la autoaceptación. Aceptar que no somos perfectos, que juzgamos en los demás aquello que no hemos resuelto en nosotros mismos. Tenemos que parar de generar estas emociones tóxicas porque estamos dándole poder a estas emociones negativas. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de voltear el foco, el lente, voltearlo completamente hacia nosotros mismos. Ese es nuestro compromiso. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros para avanzar en nuestra evolución. Jesús nos dice, Él nos muestra que nosotros podemos ser indulgentes. ¿Qué es la indulgencia? Es el perdón de las faltas, esa es la tolerancia hacia los demás, hacia los errores de los demás. Entonces, Él nos dice que nosotros deberíamos de ser capaces de discutir estos errores, porque ninguno de nosotros tenemos, por así decirlo, el derecho de juzgar a los demás, porque nosotros también somos imperfectos, porque también nosotros estamos en este proceso de aprendizaje, como dijo César, ¿no? Estamos yendo hacia ese camino. Entonces no tenemos ningún derecho de hacerlo. Lo que sí podemos hacer es hacer el esfuerzo para ser indulgentes, porque sabemos que por nuestra condición necesitaremos esa indulgencia de los demás, porque eso es inevitable. Necesitaremos la indulgencia de los otros. Entonces Jesús nos trajo esta enseñanza hace 2000 años. Y aún ahora estamos luchando contra esto. Entonces, ¿qué nos dijo? Ser indulgentes con nuestros hermanos y nuestras hermanas, ejercer la paciencia, practicar la caridad. Necesitamos ser humildes, aceptar que cometemos errores. Necesitamos ser modestos, rezar por nuestros hermanos. Debemos juzgar nuestros corazones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios actos. Y cuando yo digo juzgar, no estoy en el sentido negativo, no. Es ver en nosotros mismos para corregirlos, para aprender, ocuparnos de nosotros y no ocuparnos de la vida de nuestros hermanos. Dirigir esa mirada hacia nosotros mismos, ser severos con nosotros e indulgentes con los demás. Tenemos que erradicar el egoísmo de nuestros corazones y ayudar a los demás en vez de criticar. Una cosa que me gustó de David, de cuando nuestros hermanos vienen a vernos y que nosotros en vez de ayudarlos, les echamos más tierra. Porque cuando alguien viene, cuando alguien es fuerte, sostenerlos, animarlos en la perseverancia. Y si alguien es débil, enseñarles la bondad de Dios, aconsejarle de manera positiva. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de juzgar. Ya dijimos que es necesario. Pero ¿qué usamos como patrones? Y tenemos nuestro mejor patrón, es que es Jesús. Él nos trajo todos estos patrones superiores. Debemos de colocar nuestro crecimiento espiritual como nuestro gran objetivo y no usar los patrones del mundo, de la sociedad, de
de las apariencias. No, usar los patrones que están ahí y que están grabados en nuestra conciencia y que Jesús nos trajo, ver las cosas con los ojos de la inmortalidad, entender que eso negativo que estamos lanzando a la vida, eso negativo nos va a traer de nuevo. Esa ley de acción-reacción que Sebastián habló, que David habló. Entonces, si nosotros queremos mandar a la vida algo positivo, nos va a traer positivo. Si estamos juzgando todo el tiempo, emitiendo pensamientos negativos, si no entendemos realmente las leyes de Dios, todo será mal para nosotros, ¿no? Los caminos se desvían, nos atrasamos. Entonces necesitamos entender a Dios, entender Jesús, entender las leyes divinas. Tratar de poner siempre la vida a nuestro favor. Sabemos que somos seres inmortales que vamos a reencarnar. Entonces, usar estos patrones generosos de amor, de paz, de caridad. Y la vida será generosa con nosotros. Nos corresponde a nosotros establecer estos patrones con los que queremos ser juzgados más adelante. Nadie más que a nosotros nos corresponde. Entonces, ¿qué queremos? ¿Cómo queremos llevar nuestra vida? Ahora lo sabemos, yo creo que ahora ya entendemos. A partir de ahora vamos a poder establecer una reflexión sobre esto. Y cada vez que tengamos esa tendencia a juzgar, paremos y pensemos si se trata de un reflejo nuestro, si se trata de algo no solucionado, si la misma cosa puede ser reprochada a nosotros mismos. Veámoslo con amor, ¿no? Antes de lanzarse hacia el juicio, veámoslo con amor, ¿no? O sea, pensemos, ¿qué haría una persona como Jesús? ¿Cómo vería la situación? ¿De qué manera? O sea, ¿sería caritativo con la persona? ¿Sería amoroso? ¿Sería compasivo? O como David dijo, lo enterraría aún más. ¿Cómo queremos ser nosotros? O sea, la nueva persona que estamos tratando de construir, ¿cómo queremos que sea esa nueva persona? ¿Que levante la gente, que ayude a la gente o que entierre más profundamente a la gente? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo nos queremos construir para el futuro? Todos pasamos por ahí, no es nada. Todos los que estamos acá, todos los que estamos en la tierra, estamos acá expiando y poniéndonos a prueba. Acá no hay ningún santo, si no, no estaríamos acá. Entonces, capaz César, pero... Algunos son más santos que otros. Algunos no somos tan santos. Pero ¿qué queremos construir para el futuro? Lo importante es a partir de hoy, ¿qué vamos a construir? A partir de hoy, con lo que sabemos hoy, ¿no? O sea, dejar atrás el pasado y construir para el futuro. Luchar contra estas malas inclinaciones, de deshacer estos defectos, ¿no? Sí, evitar en lo posible el juzgar, tratar de ser cada día mejor, empático, benévolo, bondadoso, y aplicarlo en cada momento de tu vida, en cada acción, en cada persona, en cada situación. Creo que es lo que podemos hacer. Algunos va a ser muy fácil para algunos, para otros tal vez sea difícil, pero si ya nos dimos, es como el alcohólico. La recuperación del alcohólico empieza cuando se da cuenta que tiene un problema de alcoholismo. Cuando él se da cuenta que realmente tiene un problema de alcoholismo y es alcohólico, de ahí empieza su recuperación y empieza a trabajar en ella. Yo creo que aquí sería igual. Cuando tú te das cuenta que has estado equivocado o que has hecho cosas equivocadas y que puedes mejorar o que puedes cambiar o que puedes sanar, es cuando empieza la recuperación de ello. Eso es lo que yo creo. Y así es esa aceptación de los errores que cometemos, como decíamos, ¿no? Entonces tenemos mucho que reflexionar, mucho que pensar.
vayamos adentro de nuestros corazones, hacia dónde nos queremos dirigir. Ya lo hemos hablado mucho en nuestros estudios. Adquirir esas virtudes que están en todos nosotros, desarrollarlas, la práctica. No sirve de nada que lo hablemos y que lo tengamos en papel si no lo practicamos. Y la práctica es la que hace al maestro. Al principio va a ser muy difícil, pero poco a poco, con el tiempo. Perseverancia, mucho esfuerzo, mucha conciencia de cada pensamiento, cada palabra, cada sentimiento. Había escuchado una conferencia un día y uno de los conferencistas decía como, cada vez que vayas a juzgar a alguien, sobre todo miembros de nuestra familia, ¿no? Que son la gente que conocemos más. Entonces, cada vez que vayas a juzgar a alguien, acuérdate de algo positivo, de una característica positiva de la persona. Entonces, en vez de decir, ay, me pone nerviosa por estas actitudes, decir, me gusta su sonrisa, es muy buena cocinera, es una buena amiga, es una buena esposa, una buena madre. Siempre voltear ese foco, ¿no? De lo negativo a lo positivo en todo. Y es una práctica. Y poco a poco, pues ya se nos fue el tiempo. Si a alguien le gustaría comentar algo. Sí, David. Ya lo último de mi parte. El tema está bien bonito, es muy interesante. Lo que dice Yuri es muy bueno, muy valioso. Bueno, todo lo que dicen ha sido súper valioso. Cuando vemos en el otro los defectos, hay que polarizar, hay que darle la vuelta y decir, voy a ver también cosas positivas, porque no hay nadie en 100% oscuro, negro, así como no hay nadie en 100% blanco, purísimo, perfecto. Todos tenemos algo que ir ajustando, ¿no? Por eso estamos aquí. Y la otra que yo vería es que cuando veo lo bueno o lo malo de la otra persona, eso malo lo puedo tener yo, es una señal de que lo estoy viendo, como dice, lo que me checa, me choca, lo que me choca, me checa. Pero también si veo algo positivo que admiro, es una señal de que mi yo superior, mi guía, me está pidiendo que copie o que aprenda de la otra persona. Por ejemplo, en el caso de César, César tiene un recorrido muy amplio, es un buen mentor, es un buen guía y hay admiración por él, pero esa admiración nos obliga a comprometernos, a copiar algunas cualidades que vemos de él y que admiramos mucho, por eso hay una admiración. Por ejemplo, con una persona que es muy alegre, admiramos su alegría, porque necesitamos ser alegres nosotros. Entonces, así como vemos también cosas negativas, podemos ver lo positivo, y lo negativo es un recordatorio de del espejo que yo veo en el otro, de lo que yo fui o hice, o quizás lo que yo estoy haciendo, o lo que yo voy a hacer. Es una señal, ¿no? Y algo que me viene mucho es que somos una familia. O sea, si yo soy padre y tengo hijos, por muy malo que sea mi hijo, lo puedo ajustar, lo puedo educar, pero recordando que es mi hijo y que lo amo. O sea, el amor va equilibrado con la justicia, y es una justicia verdadera, por decirlo así, ¿no? Entonces, la clave, creo yo, para eliminarse todos los defectos que tiene uno, es básicamente el amor primero al Padre eterno, al Padre Madre, en el día a día, el decirle, hágase tu voluntad en mí. El amor al Maestro Jesús, ayúdame a ser como tú. Aunque hay una distancia muy grande, en la medida que uno pide a Jesús que le ayude a ser como Él, porque quiere acercarse a Él, quiere acercarse al Padre, Jesús lo va a ayudar, pero Él tiene que pedir la ayuda. Él tiene que decir, Jesús, tú eres mi hermano mayor, tú eres el modelo a seguir, y yo sé que me falta mucho, pero yo quiero ser como tú. Y al guía, al mentor, al protector espiritual, decirle, oye, échame la mano, ayúdame, tú eres mi compañero que va arribita de mí, y ayúdame a ver lo que yo no quiero ver. Ayúdame a ver los defectos que yo tengo y que yo quiero ocultar y no quiero ver. Entonces, en ese proceso de amor al Padre, amor al Hijo, al Maestro Jesús, el amor al mentor, el amor a mí mismo, porque tiene que haber amor a mí, con esa medida todos crecemos y ese amor se va a irradiar a los demás tarde o temprano. Eso sería, nada más. Muchas gracias. Y las herramientas están ahí. Tenemos todo lo que necesitamos. Es simplemente utilizarlas.
Tenemos la oración, tenemos nuestros guías, nuestros ángeles de la guarda, Jesús, Dios, nuestra conciencia, todo está ahí. Jesús, como nos dice, ¿no? Nosotros, pide y se te dará. Y ayúdate que serás ayudado también. Entonces es siempre, sí, pedimos, pero haciendo un esfuerzo. Ayúdame, Señor, a no juzgar a los demás. Ayúdame a cambiar. Ayúdame a tener más compasión, más indulgencia, más amor. Y ayúdame a trabajar sobre eso. No pedir solamente, trabajar, ir verdaderamente a nuestro corazón. Cambiar estos patrones. Buscar esa ayuda que está ahí para todos nosotros. Entender que es un proceso, muy importante entender que es un proceso y que toma tiempo, ¿no? Trabajo, esfuerzo, y que poco a poco. Con paciencia, mucha paciencia. Comentarios. Diría César, quejas. Hay algo que, no sé, más bien es una pregunta. Muchas veces, a veces decimos algo que no es muy positivo de las personas y a veces no es tanto porque a uno lo haga, sino porque te hace sentir mal o te incomoda, pero no es con el afán de decir algo feo de la persona. ¿Sí me explico? O sea, no es con el afán de hablar mal o de decir cosas feas de las personas, sino que a veces es comentar lo que uno a veces no te hace sentir bien. Pero no es con el afán de estar hablando mal de esa persona o criticando esas cosas feas que hace, porque al final de cuentas tú estás con las personas y todo tu alrededor, que de alguna u otra forma tú quieres estar. Pero no lo hace uno con el afán de estar hablando mal de las personas, sino como de expresar que es cómo te hace sentir o cómo te sientes. Y que no es con la mala intención de hablar mal o estar hablando cosas feas de las personas. No, ¿Es igual de feo? No, pero es importante la comunicación, o sea, expresarle a una persona que tal o tal comportamiento te hace sentir mal, creo que es genuino y está bien, ¿no? Conversarlo y no juzgar y no condenar a la persona, ¿no? Más bien hablarle y decirle, mira, tal cosa que haces o tal comportamiento me duele, me lastima por tal cosa, ¿no? Y hacerle ver a la persona, ¿no? Pero eso es diferente del juicio, ¿no? Según mi punto de vista, ¿no? Yo creo que algo importante que lo vimos en el texto, de siempre aplicar esto que Sócrates nos trajo, ¿no? Que este sabio tan grande, es que lo que vamos a decir es verdadero, es que lo que vamos a decir es útil, lo que vamos a decir es bueno, y eso se aplica tanto para las otras personas como para nosotros mismos. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a pasar todo lo que vamos a ese juicio o esa opinión que vamos a pasar sobre los demás, si los pasamos por esos tamices, la mayoría de las veces nos vamos a dar cuenta que mejor es no decir nada. Pero es una buena táctica. Muchas veces nosotros hicimos ese ejercicio con Sebastián al principio de no juzgar y nos dimos cuenta que a veces estábamos a la mesa y nos mirábamos uno al otro y mejor no decíamos nada. Mejor no decíamos nada y nos dimos cuenta que lo que hacíamos era hablar de las personas, que lo que hacíamos era emitir juicios sobre las personas, opiniones, mismo que uno dijera, no lo estoy haciendo de mala onda, no lo estoy haciendo de mala actitud, pero simplemente sí, nos dimos cuenta que si lo pasábamos por esas tres cosas, no decíamos nada. Pasábamos nuestro alimento sin decir ni una sola palabra. Toda la cena en silencio, mejor. Y es mejor, cuando te das cuenta, lo mejor es no juzgar, lo mejor es no decir las cosas. Entonces yo creo que hay una gran diferencia entre entre exprimir nuestros sentimientos y decirle a las personas que eso que nosotros pensamos que no es mal, pero en realidad igual estamos emitiendo una energía negativa de una cierta manera.
inconsciente, como uno vuelve... Inconsciente y banal, ¿no? Y es banal, así vuelvo de la casa de mis padres, y como que tengo el reflejo de querer contar tal cosa, pero si se lo digo, voy a estar hablando mal de mi hermano, porque lo estoy juzgando, o de mi papá, y entonces llegamos a un punto de decir, no te lo puedo decir, ¿no? Como que damos el envión de hablar y no te lo puedo contar, mejor no. Volteamos la cosa. Entonces... Al principio cala bastante. Es difícil, porque uno quiere decirlo, lo quiere contar, pero... Ya Bene quería decir algo. Que quitó el audio. No, corazón, gracias. Bueno. No sé si levanté la mano, pero no. Bueno. Yo no sé si habría más comentarios. Si no, vamos a pasar. ¿Sí, mami? ¿No? Bueno, vamos a hacer nuestra oración. Vamos a agradecer. Muy fuerte. Señor Jesús, Divino Maestro, Divino Guía, nuestro hermano mayor, tú, Señor, que eres toda bondad, tú que eres toda misericordia. Te pedimos, Señor, que llenes nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que llenes nuestras vidas. Te agradecemos, Maestro, por el privilegio de conocerte, por contar con tu presencia. Te agradecemos, Señor, por todas las bendiciones, por todo el amor, por todo lo que tenemos, Señor. No podemos más que agradecer. No podemos, Señor, más que rendirnos ante ti y decirte gracias, Señor. Gracias por lo que traes a nuestras vidas, por este amor que llena nuestros corazones, por esta luz, Señor, que ilumina nuestro camino. Te pedimos, Señor, que nos lleves de la mano. Que nos lleves de la mano, Señor, como un padre lleva a sus hijos. Te pedimos que nunca nos sueltes. Te pedimos, Señor, que tu mirada nos siga siempre. Que no permitas que nos desviemos del camino. Reconocemos, Señor, cuán imperfectos somos. Reconocemos cuántas malas inclinaciones tenemos. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes, que extienda tus manos, que no nos dejes caer más. Estamos cansados, Señor. Queremos cambiar nuestras vidas. Queremos transformarnos, Señor. Queremos despertar en nosotros todos los valores que tú nos trajiste. Queremos seguir tu ejemplo. Queremos ser mejores personas. Te pedimos tu ayuda, Señor. Te pedimos que tu amor ilumine nuestros corazones para que podamos recibirte como lo mereces. Que ilumines nuestras almas, Señor, para que aprendamos a vivir con sencillez, con humildad, con modestia. Que ilumines nuestros espíritus, Señor, porque solo en ti encontraremos la felicidad. Porque solo tú, Señor, nos llevas a la plenitud.
Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Y te pedimos que nunca nos abandones. Sabemos, Señor, que hemos cometido muchos errores, pero estamos listos para cambiarlos, para recuperarlos. Estamos listos, Señor, a amar a nuestros hermanos y aceptarlos como son. Estamos listos, Señor, a enfrentarnos a nosotros mismos, corrigiendo nuestras imperfecciones. Te pedimos, Señor, que nos des paciencia, que nos des la fuerza, la valentía, que nos llenes de tu presencia, Señor, porque solo así lo lograremos. Te pedimos, Señor, por todos nuestros hermanos, por todos aquellos que sufren, por todos aquellos, Señor, que no te conocen, por todos aquellos que juzgan sin entender el mal que se hace, por todos aquellos que hacen mal, Señor. Tráelos de regreso a casa. Tráelos de regreso al camino, Señor. Bendícenos, Señor, hoy y siempre. Y que tu paz se derrame sobre esta humanidad. Que tu paz, Señor, llene los corazones de todos en el mundo. Damos las gracias a nuestros queridos benefactores, a nuestros ángeles de la guarda. Todos esos seres de luz que nos acompañan, que nos guían, que nos ayudan. Enséñanos, Señor, a ser agradecidos. Gracias, Señor. Que así sea. Que así sea.